Bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Vale más creer en los que crean que creer en los que dañan. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita hacer un escrutinio a una urna con 80 bolas numeradas del 1 al 80. Planteamos la solución en un programa de 25 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción numeral include iAustrian. iAustrian es una librería que permite la entrada y salida de datos. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que permite la entrada y salida de datos. Es decir, cuando usted necesite capturar información que el usuario ingrese, es una entrada de datos. Cuando usted necesite mostrar información por consola, es decir, por pantalla, eso sería una salida de datos. Para poder efectuar esto necesitamos entonces incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción using namespace std. Con esto le estamos indicando al compilador de C++ que use el espacio de trabajo estándar para su programación. Si no usamos esta instrucción, entonces vamos a tener que usar nuestro propio espacio de trabajo. En ese caso, entonces, tenemos que ceñirnos a la semántica estructurada de programación de C++, y de pronto se puede hacer un poco más engorroso. En cambio, usando un espacio de trabajo estándar, vamos a poder programar de manera más flexible. Entre las líneas 9 y 25 vemos el main. El main es el programa principal, es decir, por donde inicia a ejecutarse el programa. Recuerde que cuando un programa se compila, lo que hace el compilador es primero buscar las librerías, luego mira el espacio de trabajo usarse y después busca el main, es decir, el programa principal. En la línea 11 vemos cómo declaramos de tipo entero un vector llamado bolas de tamaño 80 y lo inicializamos en 0. Asimismo se declara y se inicializa una variable llamada bola en 0. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. Recuerde que una estructura de datos es una estructura de datos estática, es decir, un espacio de memoria RAM reservado en la ejecución de un programa. Cuando declaramos una estructura de datos, lo que estamos haciendo es reservando espacio de memoria. En este caso reservamos un vector de tamaño 80 y se inicializó en 0. Basta poner entre llaves un 0 para que todo el vector se inicialice a 0. Entonces, como el programa exige es hacer un escrutinio, ¿cierto? Entonces, si no existiesen los vectores, o sea, las estructuras de datos, y no existiesen los ciclos, ¿qué tocaría hacer? Tocaría crear 80 contadores y usar 80 sentencias condicionales. En este caso, como existen los vectores, vamos a usar un vector de contadores, ¿sí? Así, por ejemplo, si el usuario saca la bola 5, entonces al vector en la posición 5 lo vamos a incrementar en 1. Es decir, 0 más 1, 1. Si luego el usuario saca la bola 2, entonces al vector bolas en la posición 2 le llevamos el incremento de 1. Si vuelve y saca la 5, entonces al vector bolas en la posición 5 le va a asignar lo que tiene más 1, es decir, va a quedar en 2. Y así sucesivamente, entonces vamos a ir incrementando según la bola que saque. Y de esa manera entonces estamos ahorrándonos de usar muchos contadores. Entonces entre las líneas 13 y 19 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso tenemos un ciclo while. Entonces la condición es mientras la bola sea diferente a 33, ingresa al ciclo. En la línea 15 mostramos el mensaje code, favor ingresar un número de bola, el número de bola sacada, ¿sí? Esta instrucción code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. ¿Cuál es la salida estándar? La pantalla, es decir, muestra mensajes. Entonces code significa variable por pantalla. Luego, siempre que vayamos a mostrar información al usuario, debemos de hacerlo usando la instrucción code, menor, y entre comillas el texto a mostrar.
En la línea 16 vemos la instrucción sin mayor bola. Recuerde que la instrucción sin lo que hace es tomar caracteres de la entrada estándar. ¿Cuál es la entrada estándar? El teclado. Entonces sin significa variable por teclado. Por eso siempre que necesite capturar información del usuario debemos de usar la instrucción sin mayor y a continuación el nombre de la variable que va a capturar lo que el usuario ingrese. En la línea 18 entonces al vector bolas en la posición bola menos 1 le va a asignar lo que tiene el vector bolas en la posición bola menos 1 más 1. Aquí entonces estamos incrementando el contador del vector en la respectiva posición. Supongamos que el usuario haya ingresado el 4, es decir, sacó la bola 4 de la urna. Entonces al vector bolas en la posición 4 le va a asignar lo que tiene el vector bolas en la posición 4 más 1. Es decir, la naturaleza de un contador. Ahora, ¿por qué se pone bolas menos 1? Porque recuerde que un vector, una estructura de datos a nivel de programación de lenguaje de alto nivel, siempre un vector va a iniciar en 0, ¿cierto? Entonces 0 va a representar la primera posición, 1 la segunda, por eso se resta 1. Por último, entonces solamente basta mostrar el vector de contadores para mostrar así cuántas veces salió cada bola. Por eso entonces vamos a usar una estructura repetitiva for, es decir, un ciclo for. Entonces, para ir desde 0 hasta 80, es decir, hasta 79 menor 80 y i más más. Recuerde que i más más es lo mismo que decir a i le asigna i más 1, es decir, un incremento de 1 en 1. Observe cómo la variable i se declara dentro del mismo ciclo for. Esta es una técnica muy usada. ¿Por qué? Porque en un programa se suelen usar varios ciclos y de pronto se puede olvidar de la declaración de estas variables. Por eso es conveniente hacerlo dentro del mismo ciclo. Entonces dentro del ciclo vemos el mensaje de salida, code, la bola i más 1 salió y mostramos el vector de contadores en dicha posición. Por último damos un salto de línea. Entonces mire cómo la instrucción code permite mostrar información de texto y variables, inclusive operaciones matemáticas. Para separar el texto de las variables lo hacemos con los símbolos de menor y el texto debe ir entre comillas dobles. Esa última palabra clave de ENDL lo que hace es un salto de línea, es decir, para que el mensaje lo muestre línea por línea. Por último, en la línea 24 vemos el método "get". Este método lo que hace es dar un espero de ingreso de carácter de teclado. Entonces, con este método lo que va a pasar es que el programa cuando se compile, pues va a compilarse, va a ejecutarse y vamos a poder ver la salida de información. Pero si no se incluye este método, lo que va a pasar es que el programa se compila, ejecuta normalmente, pero no alcanzamos a ver la salida de información. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de datos. Es decir, con este método, al visualizarse la información, la ventana de ejecución, la consola, va a pedir, por favor, presione una tecla para cerrar ventana. Y este método, pues, esta forma es en la que nos pide que por favor ingrese una entrada de carácter de teclado para poder visualizar la información. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita hacer un escrutinio a una urna con 80 bolas. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra